Pensemos en un espejo. Uno tan perfecto que no solo refleja una cara, sino la verdad de todo un mundo. Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso, cómo la literatura consigue algo tan increíble. Nos vamos a meter de lleno en el fascinante universo del cuento realista. Y para empezar, lanzamos una pregunta que es casi una paradoja. ¿Puede una mentira, una ficción, contarnos una verdad de las profundas? El cuento realista no es que juegue con esta idea, es que la convierte en su arma más poderosa. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, ¿qué es exactamente un cuento realista? Podríamos verlo como una especie de truco de magia literario. Ojo, no se basa en hechos reales, sino que usa la verosimilitud, que es esa cualidad de parecer verdadero. Con ella, crea una ilusión tan potente que casi parece que podríamos cruzarlos con sus personajes al salir a la calle. Vale, pero ¿cómo se consigue esa ilusión? ¿Cómo se logra que algo inventado se sienta tan real? Pues no es magia, es técnica pura. En esta primera parte vamos a descubrir los cimientos que sujetan este increíble edificio literario. El secreto del realismo es en el fondo bastante simple. Se basa en nuestra propia experiencia. Habla de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que entendemos con la lógica. Si llueve, las calles se mojan. Si alguien está enfadado, levanta la voz. Aquí nos olvidamos de dragones y hechizos. Las únicas leyes que mandan son las de nuestra vida cotidiana. Venga, pues si quisiéramos cocinar nuestro propio cuento realista, ¿qué ingredientes necesitaríamos? Vamos a desvelar la receta secreta para crear una historia que se sienta auténtica, de principio a fin. Son 5 ingredientes clave muy claros. Personajes que podríamos conocer, una trama que parezca sacada de la vida misma, lugares que nos resulten familiares, descripciones que casi nos hagan estar allí y, por supuesto, un lenguaje que suene a una conversación de verdad. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por los protagonistas. Hay que olvidarse de superhéroes y de gente perfecta. El realismo nos presenta a personas como nosotros, con sus cosas buenas, claro, pero también con sus defectos, sus dudas, sus problemas. Son personajes de carne y hueso, vamos, perfectamente imperfectos. Esta cita, la verdad, es que lo clava. La magia de estos personajes es precisamente esa, que son tan creíbles que de verdad podríamos cruzárnoslos por la calle. No son héroes de leyenda, sino el reflejo de la sociedad. Y aquí vemos la diferencia fundamental. El realismo juega con las reglas de nuestro mundo. La fantasía, por el contrario, las rompe. El cuento realista se mantiene siempre, siempre, en el terreno de lo posible. Y eso es lo que le da esa fuerza tan brutal. ¿Y el diálogo cómo suena? Pues como la vida misma. Aquí no hay discursos grandilocuentes ni poéticos. El realismo está lleno de frases a medio terminar, de expresiones coloquiales, de muletillas. Es el sonido de una conversación real, como la que podríamos oír en cualquier cafetería. Ya tenemos los ingredientes. Ahora toca ver cómo los escritores se convierten en auténticos arquitectos. Cómo usan las técnicas narrativas para levantar un mundo que se sienta tan sólido y real como el nuestro. Una herramienta clave es el narrador. Pensemos en él como si fuera una cámara de vídeo. Nos lo enseña todo con mucho detalle, pero sin opinar. Su trabajo es mostrar, no juzgar. Las conclusiones las tiene que sacar quien está leyendo. Y otro pilar fundamental, el tiempo. Las historias realistas, por lo general, son lineales. Como la vida, vaya. Un suceso lleva a otro de forma lógica, sin saltos raros al pasado o al futuro. Ese orden nos da una sensación de familiaridad, como si estuviéramos viendo un trocito de realidad en directo. Pero claro, el realismo no surgió de la nada. Fue la respuesta a una época de cambios brutales. Para entender bien por qué los escritores sintieron esa necesidad de contar las cosas tal como son, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a Francia, al siglo XIX. Allí empieza todo. Balzac y Stendhal son los que ponen la primera piedra, por así decirlo, pero es Flaubert quien de verdad construye el edificio del realismo y lo consolida. Un movimiento con un origen y un lugar muy claros. ¿Y cuál fue el motor de todo este cambio? Pues la revolución industrial. Las ciudades crecían sin parar, una nueva clase social, la burguesía, ganaba poder. La vida se aceleró de repente. El realismo fue el espejo que se atrevió a reflejar esa nueva y complejísima sociedad. A ver, ya tenemos los ingredientes, la estructura, el contexto, pero nos falta la pieza clave, la que le da sentido a todo, el final. Porque en el cuento realista, el final no es un simple punto y aparte, es una auténtica explosión. El final de un cuento realista no es un cierre normal, es una revelación. Un giro, muchas veces inesperado, que nos obliga a mirar toda la historia con unos ojos completamente nuevos. De repente, todo lo que creíamos saber cambia. Esta frase lo resume a la perfección. Al final, se revela un secreto, una identidad que no conocíamos, un significado oculto que lo cambia todo.
Esa es la verdad que la mentira de la ficción nos ha estado susurrando sin que nos diéramos cuenta. Y con esto volvemos a nuestro tiempo. Si el realismo del siglo XIX se dedicó a desvelar las verdades de su época, la pregunta es inevitable. En nuestro mundo de hoy, que está lleno de ruido y de distracciones, ¿qué verdades necesitan ser contadas? ¿Qué historias están ahí, esperando, ocultas a simple vista, a que un nuevo realismo les dé voz?